Hola, mi nombre es Camilo Romero y bienvenidos a este nuevo live de la Corporación Mil Víctimas. En esta ocasión tenemos dos invitados. Uno es Nelson Ramírez, que él es director del Club de Héroes de Honor, ¿cierto? Club Héroes de Honor. Y tenemos también al director jurídico de la Corporación Mil Víctimas, Elvis López. Bienvenidos a este live de la Corporación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación también y a todos los que nos están viendo en estos momentos. Listo. Nelson, cuénteme, ¿qué es esto del Club de Héroes de Honor? ¿Cómo nace esto? ¿Por qué? Cuéntenos. Bueno, primero aprovechar para darle un saludo a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales y contarles pues qué es el Club Héroes de Honor. Es un club conformado por soldados profesionales, suboficiales y soldados regulares y bachilleres que pertenecieron al Ejército Nacional y que de una u otra forma en el ejercicio del derecho de la defensa de nuestros colombianos y de las instituciones fuimos víctimas de minas antipersonales y que a través de que lo que nos pasó tan triste, a pesar de que perdimos una pierna, decidimos conformar un club que juega fútbol sala con prótesis. Ahí nació Club Héroes de Honor. Muy buena esa iniciativa y lo felicito primeramente por eso. Y por eso es esa vestimenta deportiva y eso, el equipo, ¿cómo se llama? Héroes de Honor. Club Héroes de Honor. Hacemos parte del Sistema Nacional del Deporte. Somos uno de los pioneros en el fútbol sala adaptado con prótesis y además también tenemos una cifra muy bonita para contarle a todas las personas en Colombia y en el mundo. Ya llevamos 17.500 niños, niñas y adolescentes impactados e inspirados a través del fútbol para el desarrollo con diferentes metodologías para liderar, para crear esas nuevas futuras generaciones que le aporten a la paz y a la reconciliación de Colombia. Un momento, Nelson. ¿Cuántos niños? Es que esa cifra no es menor. ¿Cuántos niños? Repítame. 17.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia. 17.500, no, número o sea, nada despreciable. Pero bueno, este club tiene una particularidad, que hace parte de militares que fueron víctimas de minas antipersonal. Cuéntenos, ¿usted por qué está aquí? ¿Cómo nació todo este proceso de crear un club? Y después hablamos del fatídico accidente. Ok, nosotros hacíamos parte de muchas maratones en Colombia y pues corríamos con nuestras prótesis. Digamos que ahí empezamos a juntarnos muchos amigos que hicimos ese proceso de rehabilitación en el batallón de sanidad o que también de pronto estuvieron en muchas unidades militares en toda Colombia. Y entonces en encontrarnos en ese momento, me recuerdo mucho que quisimos crear una fundación que hiciera parte del sistema integral de reparación y yo recuerdo mucho que eso que él estaba liderando en esos años, en el 2014, la Unidad para las Víctimas, nos hizo crear la Fundación Héroes de Paz. Digamos que nuestra primera misionalidad era ser parte, digamos que de estas iniciativas, de la participación de nuestros militares como víctimas y a través de esto pues se crearon muchos proyectos. Ahí nació Héroes de Honor como un proyecto deportivo y ahí nos nació la idea loca de jugar fútbol de sala con prótesis. Bueno, ahí está un ejemplo grandísimo de resiliencia y también no esperar que una fundación venga a ayudarme, sino a tomar un liderazgo, una iniciativa para hacer país. Y eso habla muy bien del corazón que usted tiene como un ser de patria y de hacer país. Pero bueno, Nelson, vamos a hablar de lo que nos trae a este live. Bueno, eh, cuéntenos para dar un contexto. Esta pregunta es un poco difícil de hacer, pero creo que es necesaria en este momento. ¿Usted qué estaba haciendo ese día cuando pasó que usted fue víctima de esta mina antipersonal? Cuéntenos qué pasó. Bueno, yo les cuento que cuando ingresé al Ejército Nacional lo hice como soldado regular y recuerdo mucho que fui primer contingente del 2002. Ahí pasó 2 años de mi vida. Después quedó como ese cariño y como esa vocación y decidí ser parte del Ejército Nacional como soldado profesional. Estuve en el reentrenamiento e ingresé digamos que el batallón de contraguerrilla número 55, Mayor Vidal Aponte, el cual pertenece a la Móvil 6 de la tarea conjunta Omega, que desarrolla sus operaciones en el departamento del Caquetá. Es ahí donde entro en operaciones y digamos que nos pasaron muchos hechos. Yo recuerdo mucho
que teníamos frecuentes combates. Y dentro de todo esto, un fatídico 3 de febrero, recuerdo mucho que cae un subversivo de las FARC y da de baja a uno de nuestros militares, que era el ranchero de una de nuestras escuadras cercanas. Cuando pasa eso, el 4, recuerdo mucho en la madrugada, que llega el helicóptero de apoyo para hacer la extracción y hacer el levantamiento y digamos que hacer todo ese tema administrativo. Y en ese momento nosotros tuvimos casi que toda la noche del 3 de febrero un combate, digamos que muy duradero y en el cual nos desgastamos mucho. Para el 4 de febrero recibimos provisionamiento de armamento, recibimos también apoyo y lo que hicimos fue desplazarnos, digamos, de naciones y en algún momento nuestro mayor, que era el comandante de nuestro pelotón, decidió de darnos la orden de pernotar cerca a un cocal que encontramos y realizar un registro y dentro de ese registro le llega la orden de que pernotemos cerca y cuando nos abrimos hacia lo ancho de la selva, estaba como guindando mi hamaca en un árbol y pues acciono una mina antipersonal al pisarla y pierdo inmediatamente la pierna derecha por debajo de tobillo. Perdón. Entonces, tuve aquí un problemita con esto, entonces esto lo cortamos para que quede entendido. Listo. Nelson, ¿cómo llegas tú a la corporación? ¿Cómo te enteras de esto de la corporación Invictus? Bueno, esto ha sido un proceso muy largo, ¿no? Eso ha sido un trabajo de liderazgo constante de muchos años. Como te comento, el Club Héroes de Honor lleva 10 años de trabajo, visibilizando a nuestros militares víctimas y sus familias. Y digamos que dentro de todo este proceso nos ha pasado muchas cosas, ¿no? En algún momento empezamos a grabar un documental que se llama ¿Y dónde es el partido? Un documental de Señal Colombia y empezamos a ganar reconocimientos nacionales Repítenos, discúlpame, e repítenos internacionales. el nombre del documental. ¿Y ¿Cómo dónde es es? el partido? ¿Y dónde es el partido? Para que lo busquen en Señal Señal Colombia, Colombia. ¿cierto? Este Seguro que la documental, aplicación aparece. este documental nos lleva a ganar reconocimientos nacionales como el Premio CPB de Periodismo y en los Premios TAR en Montevideo, Uruguay en 2019. Y pues, se vuelve como una plataforma donde nos empezamos a visibilizar sin ser actores, ¿no? Y sin tener esa preparación, pues empezamos fue a contar esa historia de vida que está detrás del militar víctima y su familia. Y eso nos llevó a que toda esa labor social que teníamos articulada con niños, niñas y adolescentes y militares que estaban llegando al batallón de sanidad heridos en combate, pues que los ayudáramos como a dar una luz de esperanza de cómo debería ser el proceso y cómo inspirarlos, digamos que a estructurar un nuevo proyecto de vida. Y es ahí cuando tenemos el reconocimiento de Titanes Caracol. Yo fui nominado en 2019 en la categoría Salud y Bienestar. Y de ahí para adelante digamos que los logros más icónicos que tuvimos fue hacer un documental en el año 2022 apoyados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que el documental se llama Con los pies en la tierra, y ganamos esa nominación a los premios India Catalina 2023, que yo creo que fue llegar a lo máximo de la industria audiovisual y todo ese trabajo que hemos hecho de visibilización de nuestros militares víctimas y sus familias, digamos que iba de la mano junto con la Corporación Mil Víctimas, porque trabajamos conjuntamente en varios proyectos, ¿no? Primero, en visibilizar. Segundo, en mirar este escenario, tanto de la Unidad para las Víctimas como todo el sistema integral de la Comisión de la Verdad y ahora pues en el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz y es ahí donde ellos empiezan a tomar esa representación jurídica de nuestros integrantes y sus familias. Usted nos hablaba de la parte jurídica. Hay una parte súper importante que es donde entra a jugar el doctor Elvis, que es la representación y por qué entra a representarlo. Aparte, que vamos a tocar el tema de a usted le niegan la acreditación de víctima ante la JEP. Pero ya vamos a hablar de eso. Doctor, cuéntenos, ¿cómo es su papel? ¿Cuál es su papel en la parte de representación de víctimas? ¿Y cómo llega el caso de Nelson? En primer lugar, hay que tener en cuenta lo siguiente: la Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia dentro de un sistema que se llama Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual ahora se denomina Sistema Integral para la Paz.
Este es uno de los componentes que nació con el Acuerdo de Paz de La Habana después de haberse firmado en noviembre del 2016. ¿Ya? Nosotros como corporación nacemos en esa época con el fin de hacer representación judicial ante las instancias creadas por el Acuerdo de Paz. Llámese Jurisdicción Especial para la Paz, llámese Comisión de Esclarecimiento de la Verdad o llámese Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. En este ejercicio que Nelson nos narraba, nosotros hacemos representación judicial ante la JEP, pero digamos que cuando todo el mundo escucha JEP, se puede imaginar varias cosas, ¿sí? De hecho, como para poder clarificar esta situación, la JEP hasta el momento tiene 11 macrocasos, pero cuando nosotros empezamos a comenzar digamos, a documentar los casos de minas antipersonales, el macrocaso para ese hecho victimizante no estaba creado. Estamos hablando del año 2021, ¿sí? Solo habían 7 macrocasos. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué estaba sucediendo? Digamos que un gran sector del universo de víctimas estaba, digamos que presionando para que se abrieran nuevos macrocasos. Esto la magistratura de la JEP decidió entonces crear 3 nuevos macrocasos, los cuales nosotros lo denominamos macrocasos sombrillas. Uno que es contra miembros de fuerza pública, ¿Por qué sombrillas? ¿Por qué sombrillas? porque va a recoger todos los crímenes cometidos por los grupos armados o por agentes estatales, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a rememorar los macrocasos, si que se los puedo contar, está el de lo que llaman toma de rehenes o secuestro, que es el primero; el segundo, que es territorial, que es el territorio de Nariño, 3 municipios de Nariño; el tercero es de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos; el cuarto es el de Urabá, que es el territorio del Urabá, que comprende no solamente el departamento de Antioquia, sino el Chocó; el quinto, que empezó inicialmente investigando casos del sur del Valle y después, perdón, casos del norte del Cauca, y entendió la regionalización del impacto concreto y también unió el sur del Valle. El sexto es todos los hechos relacionados con la Unión Patriótica. El Ok, séptimo es reclutamiento forzado. Entonces, cuando usted hace este lineamiento, digamos que el tema de las acreditaciones es mucho más anterior a estas fechas. La gente se pregunta, y bueno, el de minas, ¿dónde está? El de desplazamiento forzado, ¿dónde está? Y si bien es cierto, para el tema de FARC, habían casos que se estudian desplazamiento, pero tenían que ser originados de un secuestro. Pero concretamente, ¿qué pasaba con esos casos? Entonces, en el 2022 la magistratura decidió recoger informes para poder estudiar más a menudo, a profundidad, cómo iban a crear esos nuevos macrocasos. Y lo que ellos decidieron fue crear el macrocaso, que es el 8, que le decía que era contra fuerza pública, pero también el macrocaso 9, que es el de contra grupos étnicos, y el macrocaso 10, que es es el que nos importa en este momento. importa en este momento. Ahora, haciendo ese recorderis, pues obviamente una vez se Doctor inicia. Alvin, discúlpeme, el macrocaso 10, ¿por qué es importante en este momento? Cuéntenos. Bueno, es muy importante el macrocaso 10 porque es la oportunidad que tienen las víctimas afectadas por el grupo armado organizado FARC, ¿sí? Los comparecientes, o lo que antes se denominaban las antiguas FARC, puedan visibilizar, pero no solamente visibilizar, sino entrar en todo el andamiaje que se creó a través de la justicia restaurativa por estas personas que aceptaron responsabilidad sobre esos hechos y están como la figura se llama, estos firmantes están como comparecientes ante esta justicia y están pues obviamente cumpliendo esos compromisos de brindar verdad, participar en todo el tema de resarcimiento del daño, que lo hará a través de si son catalogados como máximos responsables a través de una sanción propia o
o si no, pues ahora se le renunciará a su responsabilidad penal, pero sin embargo siguen vinculados a través de la ruta no sancionatoria, ¿sí? Perfecto, Eso es lo perfecto, que listo. quiero aclarar. Y la importancia Ok. es que si no hay víctimas para resarcir daños, ¿qué van cómo van digámoslo en términos coloquiales, cómo van a pagar su sanción propia? ¿Ya? Por eso es Claro. importante es el ejercicio que hemos venido haciendo con Nelson y el grupo, su organización Club Héroes de Honor, porque no es solamente, no solamente es el hecho victimizante de él, son casi más de 6.000 militares víctimas de minas antipersonales, del universo de casi 12.000 víctimas por este hecho, ¿ya? Que es casi la proporción es el 70%. Ahora Mm. bien, ¿qué sucede? Nosotros empezamos este ejercicio desde el 2022 como corporación, presentando un informe y 3 ampliaciones de ese informe. ¿Listo? Sí. En el 2022, en el 2023, la jurisdicción, después de analizar todos los expedientes, señala o aboca, nosotros decimos los jurídicos abocar, es decir, Lo- se apropian de ese caso y lo abren. Abren el macro caso 10 con un auto que es el auto 102 del 2022 que salió el 11 de julio de ese año y da unos derroteros para empezar a hacer las acreditaciones de víctimas. ¿Qué son las acreditaciones de víctimas? Es simplemente que la víctima, independientemente si ha sido incluido en el registro único de víctimas o no, pueda ser tenida como tal para participar como interviniente especial en cada uno de los macrocasos que la víctima quiera participar. Porque obviamente en el caso de Nelson, él no va a participar en un macrocaso de reclutamiento ilícito, Claro. porque no es su Pero yo hecho, tengo una pregunta. No, señor. continúa, disculpa, continúa. Bueno, entonces, lo que iba comentando, esto tenía un proceso, digamos, tanto administrativo como judicial. Nosotros allegamos las acreditaciones, ya sea a través del informe o a través de una solicitud directa ante el despacho de la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad. Administrativamente ellos recogían la documentación que acreditaba ese hecho victimizante. Nosotros simplemente teníamos que presentar el hecho, la identificación de la víctima como tal su hecho, la descripción del hecho y las pruebas que soportaran ese hecho. Doctor, ahí yo tengo una pregunta. Señor. Disculpe me lo interrumpa. Ahí yo tengo una pregunta y es, ¿qué características o qué requisitos, si se puede decir de esta manera, tiene que tener una persona para ser víctima, para que lo puedan acreditar uno como víctima? Bueno, buena pregunta. Esto viene de la génesis del conflicto armado, ¿sí? Y hay que determinarlo muy bien porque tenemos el antecedente de la ley 1448. Igual es la ley Un momentico, entonces, 1922 de 2018 ¿cómo? y la 1957, que obviamente derivan de la... Ok. ¿Sí? ¿Ya? No, doctor, un momentico, porque esto se le fue un poquito la señal. Entonces, a ver, Bueno, entonces entonces, vuelvo y una repito. pregunta. Sí, desde la Listo. respuesta. ¿Listo? En tres, dos. Bueno, entonces, excelente pregunta. ¿Qué es ser víctima del conflicto armado? Ser víctima del conflicto armado, de acuerdo a la ley 1448, que es la ley de víctimas, 1448 del 2011, te dice a usted que toda persona que haya sufrido daños o padecimientos o sufrimientos a raíz de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado interno es una víctima. Esto se ha replicado tanto en el acuerdo de paz
como en las leyes que desarrollaron ese acuerdo de paz, el Acto Legislativo 01 del 2017, la Ley 1922 de 2018 y la 1957 de 2019, que es la Ley de Procedimiento, Ley Estatutaria de Procedimiento de la JEP. Entonces, ¿qué sucede? Si usted cumple estos requisitos, es decir, puede acreditar, en algunos espacios se dice hecho victimizante, en otros se dice crimen internacional, ya entrando en temas de JEP, con cualquier prueba sumaria. O sea, cuando yo hablo de cualquier prueba sumaria, que se entiende por sumaria, cualquier documento, cualquier recorte de revista, que no tiene que hacer a mayor papeleo o trámite judicial o notarial para demostrar que esa prueba pues puede demostrar que usted sí es víctima del conflicto armado. En el caso de Doctor, Nelson, señor. no, a eso iba. En el caso de Nelson, ¿por qué le niegan la acreditación? En el caso de Nelson, por qué usted, de una manera muy cortica, porque yo sí quiero entrar a tocar este tema con Nelson, pero cuénteme por qué o cuál es la explicación de la JEP para que a Nelson le nieguen la acreditación como víctima? Claro, digamos que en ese orden de ideas, a nuestro amigo Nelson, después de hacer todo el periplo de la presentación de la acreditación, que siempre duró más de sus, casi llega a tener sus 2 años, llega a la JEP el 27 de diciembre, mediante auto 495 del 2024, proferido por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Simplemente revisa el hecho, con tal y como lo está describiendo en este live Nelson, y ellos simplemente se refieren que sí, que él está dentro del registro único de víctimas, pero que de todas formas da 4 posturas para el no acreditarlo, 4 posiciones. La primera es que ¿Cuáles son el esas Estado... cuatro? Ah, bueno. ¿Cuáles son esas cuatro posturas? Las 4 posturas son, primero, que el Estado estaba inmerso en un conflicto armado no internacional, es decir, un conflicto armado interno entre las FARC y el Estado y las FARC. El segundo es que el solicitante era miembro activo de las fuerzas militares para el momento en que le ocurrieron sus hechos, ¿sí? Y por lo tanto, pues como al ser militar, pues era parte del conflicto armado. Que en tercer lugar, señala que el uso de la fuerza en contra de Nelson reportaba una ventaja militar, pues el grupo armado organizado se había constituido como un objetivo militar. Es decir, como era un objetivo militar, pero era lícito atacarlo. Y en cuarto lugar, dice que la información que llega a Nelson, pues no demuestra que haya sido herido a traición, que haya sido atacado fuera de combate. Y lo más sorprendente, dice, es que el hecho de utilizar una mina personal no está prohibida por el DIH. Sí, O sea, ustedes me están diciendo, o lo que yo entiendo es que la JEP me está dando a entender que una mina no es un acto de traición. exacto. Y tampoco, O sea, y o sea, que puedo estar equivocado, pero una mina que está en un lugar donde no tiene que estar, donde o sea, no hay un enfrentamiento o no hay fuego cruzado, hay un elemento que atenta no solo contra la persona, sino también con su familia, porque vamos a hablar ahorita de esto, de este tema, no es un acto a traición. Eso es lo que me está queriendo decir, doctor Edwin, exacto. que la Entonces, gente conoce esto. lo que quiero puntualizar es que esta arma no fue herida a traición, una parte, que el ataque no fue fuera de combate, ¿sí? Y tercero, que es lo más importante acá, es que la naturaleza del arma no está prohibida por el derecho internacional humanitario, ¿ya? Y No, para esto es increíble, sí. y para puntualizar, obviamente esto es una decisión pues que a toda la lógica de todos los que estudiamos el DIH como tal,
pues raya con no sé si con Derecho Internacional Humanitario, DIH, Derecho Internacional VIH, Humanitario para Derecho los criminales. Internacional Humanitario, sí. O sea, esta decisión o esta consideración para no acreditar a Nelson, pues está en contra del derecho, en, en gracia a que las minas antipersonales sí están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Por, Yo la verdad, yo tenía eso entendido, yo decía, pero ¿cómo es posible en este momento que digan eso? Pero discúlpeme ahí, doctor Elvis, si lo corto. Lo que pasa es que el doctor se extiende, ¿no, doctor? Discúlpeme ahí. tranquilo, tranquilo. Pero sí quiero preguntarle a Nelson, ¿usted cómo se siente, usted como víctima, cómo se siente al ver que esta decisión que le niegan la acreditación como víctima y usted cómo se siente primero como persona y después como colombiano? ¿Cómo se siente su familia? Porque es lo que yo estaba diciendo en instantes anteriores. Porque no es solo un atentado contra usted, o contra una persona, es contra la familia, porque detrás de usted seguro vienen muchas personas más. ¿Usted cómo se siente como persona y después como colombiano al ver esta decisión? Bueno, primero que todo, yo tengo que puntualizar cosas. Esto es una cronología de tiempo. 2008 pasa el hecho victimizante por una mina antipersonal que está prohibida por el derecho internacional humanitario y que eso también Colombia se ha sometido a la Convención de Ottawa, ¿no? Y como país garante y parte de esta convención es donde pone todos sus esfuerzos, primero, en desaparecer todas las minas antipersonales que hayan sido usadas por el Estado y segundo, pues desminar a toda Colombia, ¿no? Y que dentro de todo este proceso, pues claro, van a haber víctimas, que pues el doctor claramente la evoca en el tema de la ley 1448. Esa cronología, ¿qué pasa? Estamos hablando que han pasado más de 17 años, del 2008 hasta la fecha, más o menos si no me equivoco. Resulta que en estos 15 años, Nelson y su familia hemos tenido que llevar las secuelas de una mina antipersonal, que no solamente deshumaniza, que no solamente me quitó la oportunidad de continuar mi carrera militar, sino que también me dejó una condición de discapacidad para toda la vida. Eso no solamente son afecciones físicas, sino también psicológicas, psiquiátricas. Le cuento, así para dejar acá un dato, yo tuve 2 intentos de suicidio y problemas gravísimos de alcoholismo, porque yo sí lo digo y lo he dicho en muchos espacios, yo no quería vivir. ¿Quién puede vivir con una realidad donde usted todos los días se está levantando y se está dando cuenta de que no tiene una parte de su cuerpo? Eso para una persona es difícil y superarla bastante, bastante un reto. Y para su Ve, familia, ¿cómo va a ser? Le pregunto, ¿no, Camilo? Para su madre, su padre, sus hermanos, su esposa y sus hijos. Ver esa nueva condición física, pues también a ellos los va a traumar. De un momento a otro no van a sentir lo mismo. ¿Qué pasaba en casos con mis hijos? Sus mismos compañeros le decían, pero su papá es diferente. Su papá, ¿por qué utiliza esa parte, ese tubo, esa prótesis? Porque los niños inconscientemente no saben esa realidad y no saben qué les pasó, ¿no? Entonces, eso en los niños genera como una discriminación y también un señalamiento y los empieza a afectar. Le contaba yo en muchos espacios al doctor Elvis que mi hija en el colegio o cuando estaba conmigo jugando a sus muñecas o mi hijo con sus superhéroes les quitaba una pierna a los superhéroes y a las muñecas. Y le preguntaba yo a mi hija y a mi hijo, ¿por qué lo haces? Y me decía, porque es que se parece a mi papá y mi papá es mi héroe. Entonces, mire que todas esas cosas no solamente tienen un ángulo psicológico, sino va más allá del tema de la victimización y el de la revictimización. ¿Y por qué te cuento el tema de la revictimización? Si bien es cierto, todo este tiempo que ha pasado para superar esas secuelas que han causado estas minas antipersonales, podemos hablar de una cifra de 7.400 militares que han sido afectados por minas antipersonales y que esos datos los pueden recabar, reconfirmar en la Comisión de la Verdad, que hizo un informe muy amplio, ¿no? Y que estos datos también están en el tema de la UNICEF y también lo tiene Descontamina Colombia, ¿no? Que ellos acá ya tienen todo el reporte nacional de los militares y también de los civiles, que como lo decía el doctor, son más de 12.000. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Si bien es difícil superar las heridas y nace el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que uno pone en ellos es ese tema de la confianza como institucionalidad en el cual
volver a contar el relato no es una victimización, sino una revictimización, porque uno ya no quiere volver a hablar del tema. Uno quiere dejar esa página en el pasado y seguir adelante, pero no lo hace para que primero haya verdad, segundo para que haya justicia. Y en el tema de los que hablaba el doctor, de los victimarios, que son para mí, o de los comparecientes que están ante la JEP, pues reconozcan el hecho y hagan esas medidas de reparación, ¿no? Ya sean cuales sean, pero lo único que uno quiere en un principio es primero ser escuchado, contar el relato y que uno pueda incluir su familia. Usted no se imagina, doctor Camilo, cómo se siente uno cuando le llega un auto en diciembre del 2024, donde uno está en medio de una celebración, que uno quiere recibir Navidad y feliz año, Sí, es decembrina, que y todo, aparte la fecha, el 27, uno parece que fuera una broma, la llegada de ese auto. y le llega semejante regalo de Navidad donde la gente le dice, a usted no lo vamos a reconocer por los hechos que acaba de comentar el doctor Elvis, y uno lo primero que siente es que le están faltando a la verdad. Segundo, que uno como militar que le entregó su vida y una parte del cuerpo, lo han desamparado y le han dado un espaldarazo total. Y tercero, que le están mintiendo al país. ¿Cómo es posible que mi familia y Nelson, que le entregó una parte de su cuerpo a Colombia, y no solamente, y le hago una claridad, no solamente el caso de Nelson, de todos los integrantes de Clubes de Honor, cómo es posible que a la fecha de hoy podamos decirle a Colombia que no nos acreditaron porque las minas son permitidas según la JEP ante el derecho internacional humanitario? Es de no creer, es una revictimización, y yo sí lo digo públicamente, nosotros sí vamos a tomar medidas y hechos en contra de todo lo que está haciendo la JEP, en contra de los militares víctimas y sus familias. Vale, cabe aclarar para los que se acaban de conectar o que no escucharon al principio de la entrevista, el Club Héroes de Honor es un club formado por militares que han sido víctimas de minas antipersonal, ¿vale? Para los que se acaban de conectar. Entonces, imagínense, solo usted como usuario de estas redes sociales que está escuchando este relato, toda la trascendencia que tiene una decisión en cual desconocen a una persona, a un hijo, a un esposo, y pues sobre todo un héroe de la patria, porque él no estaba de paseo, él estaba sirviéndole al país. Pero bueno, doctor Elvis, ¿qué sigue en este proceso? ¿Qué acciones se van a tomar? Y el de la corporación Mil Víctimas, ¿cuál es nuestra posición? Bueno, en primer lugar, pues la posición que tiene la corporación, pues es apelar directamente, o sea, interponer el recurso de apelación directamente. Obviamente, bajo las aristas del derecho. En primer lugar, pues recalcando siempre por qué el militar sí puede ser víctima del conflicto armado. Digamos que eso es una discusión que hemos tenido a partir del parágrafo primero, artículo tercero de la ley 1448, donde no estaba muy claro la interpretación si el militar podía ser víctima o no. Para mí sí, porque simplemente le dice que su reparación económica, pues lo asume el régimen especial, pues eso no le quita la condición de víctima. Tuvo que pasar más de 11 años para que saliera una aclaración a esa norma a través de la reforma de la 1448, la ley 2341, en el cual señala explícitamente que el militar también puede ser víctima. O sea, sin embargo, también hay que recalcar una situación que hemos expuesto. Hay militares que sí han sido acreditados por casos de minas antipersonal, pero en otros macrocasos. Nosotros tenemos conocimiento que se ha hecho ese ejercicio en el macrocaso 5, que son, como le estaba diciendo, son el caso territorial del norte del Cauca y del sur del Valle. Esa es como una de nuestras mayores fortalezas porque fue la misma sala que le negó a Nelson su acreditación. O sea, nosotros no podemos comprender por qué hay dentro de la misma sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad no hay una uniformidad en sus decisiones, y esto lo único que crea es inseguridad jurídica para las víctimas, ¿ya?
porque en un lado le dicen si usted es víctima, Claro, porque si bien es cierto, y esto es algo muy jurídico, muy técnico, que también se lo explicaba Nelson. Si bien es cierto, el Estatuto de Roma, cuando lo tenga la oportunidad de observarlo o leerlo, para conflictos internacionales sí está prohibido directamente, está la norma ahí señalando que se prohíben la utilización de métodos y medios prohibidos por el DH. Cuando usted lee más abajito, para el tema de conflicto armado no internacional, no aparece. Sin embargo, y ahí es donde entra ese auto que es el 19 del 2021, perdón, en el cual le dice a usted sí es víctima porque si bien es cierto, es, no está establecido en el Estatuto de Roma, pero por el derecho internacional consuetudinario, ¿eso qué significa? Que la guerra no nació por convenios internacionales, sino es a través de la guerra, de sus usos, ¿sí? Y eso generó costumbre y en este caso la costumbre en la guerra sí es vinculante. Eso es, perfecto. ¿y qué le dice a usted? Que en ese orden de ideas hay que cumplir una sentencia que dio el Tribunal Internacional para la antigua ex Yugoslavia, que es la sentencia TADIC de 1997, en la cual le dice a usted, si bien es el uso de métodos y medios prohibidos por el DIH por la guerra, en este caso, minas antipersonal, puede constituirse crimen de guerra siempre y cuando viole las reglas del derecho internacional humanitario, se genere un daño excesivo, un sufrimiento innecesario, que es el tema de las minas antipersonales, porque pues, el problema de las minas antipersonales, ¿cuál es? Que si usted cae en una mina y murió, no hay problema. Pues murió y Vale, pero todas las implicaciones que vienen después, que es lo que estaba narrando Nelson, y a veces que estas minas traen otros elementos que no solo para que le haga daño, sino para que se infecte, para que afecte más personas, para que afecte también más otras extremidades. Entonces, ahí es donde uno dice, hey, ¿qué está pasando? Exacto. Entonces, ¿qué sucede acá? Digamos que el superviviente de víctimas, porque hay que llamarlo así, superviviente. O sea, usted, si pues, sobrevive ya sea por detonación o por la onda expansiva que genera, porque no es solamente la activación, sino hemos observado que también hay muchas víctimas por la onda explosiva que genera esto. Esto no es, digamos, algo Esto no es esto no es dirigido, sino esto es explosivo. exacto, eso Ahora, no valga la discrimina redundancia, a nadie que esté llamémoslo a 5 metros a la redonda, perfectamente puede afectar a estas personas. Y que otra cosa que se me está olvidando, sí es cierto que ellos están como militares cumpliendo una función, una misión constitucional, ¿sí? Y están participando en las hostilidades. En la guerra no todo es válido. En la guerra no todo está permitido y es lo que llamamos el principio de limitación. El uso de minas antipersonales limita a las partes que intervienen en las hostilidades para que usen cualquier arma que genere dolor y daño innecesario. bueno, Y el que otra no, cosa discúlpeme, quiero, bueno, quiero para que terminar, para terminar, el otro punto para que estos crímenes sí sean catalogados como crimen internacional es que básicamente se señala que el hecho como tal obviamente infrinja reglas del derecho internacional humanitario, pero que también esté tipificado en alguna norma. Y obviamente en el Código Penal nuestro vigente también lo está tipificando en el artículo 142. Entonces, en el macrocaso 5 avalaron que sí era, que los métodos y medios sí eran prohibidos en la guerra, violaban reglas del derecho internacional humanitario y por ende sí podía ser catalogado como crimen internacional. listo, doctor. Cosa contraria que no pasa ahorita en el macro caso 10. Perfecto. Ya para terminar, quisiera darle la palabra a Nelson.
Nelson, usted que es un héroe, em, yo quiero escuchar una reflexión y un mensaje para los colombianos de parte suya, ya para cerrar este live. ¿Usted qué tiene por decir después de todo esto que le ha pasado y de toda la lucha que ha venido haciendo y que va a seguir? Porque usted nos ha demostrado que es una persona que, aparte de ser combatiente, combate contra la vida, contra todas las vicisitudes que hay. Y usted nos ha demostrado que no solo impacta a más de 17.000 jóvenes, sino que de verdad impacta a las otras personas que vemos su caso y es un ejemplo. ¿Usted qué nos tiene que decir a los colombianos después de todo esto y de esta decisión? Primero que todo, pues que nosotros hemos nacido, como tú dices, en base a ser otras personas, pasar la página, superarnos y alcanzar los sueños, ¿no? Primero de esos sueños fue poder volver a jugar fútbol. Y es bien difícil decirlo porque ¿quién juega fútbol cuando le falta una pierna? Y cuando juegas con una prótesis que digamos es una parte mecánica y lo logras, lo superas y lo contagias porque nosotros jugamos en colegios privados, en públicos, jugamos en muchas veredas, jugamos en localidades en toda Bogotá y a nivel nacional, pues cuando llegamos a estas poblaciones, lo único que hacemos es inspirar y transformar la vida de esos chicos, dándoles un mensaje de que la vida hay que lucharla, de que hay muchos retos, pero, ¿qué está pasando acá? Yo quiero hacer una reflexión a todos los colombianos que nos están viendo, y es, nosotros respaldamos el proceso de paz, pero cuando este proceso de paz nace, siempre dice que la centralidad del acuerdo de paz son las víctimas. Y nosotros que hemos sido reconocidos, como lo decía el doctor Elvis, a través de la ley 1448, ley de víctimas, y en la reforma fue ratificado, nosotros sentimos que los militares que hemos sido víctimas hemos sido invisibilizados, hemos sido revictimizados y hemos sido olvidados. Yo creo que, Camilo, hay otra reflexión que también que tenemos que hacer y muy puntual, y es, ¿le estamos fallando a la verdad de Colombia? ¿Le estamos fallando a la justicia que tiene que haber por parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Y le doy un detalle. Cuando nosotros hicimos incidencia en la Comisión de la Verdad, hubieron muchas cosas que faltaron en el informe final. Y una de esas, y yo se lo decía al padre de Ruz y se lo decía a varios de sus comisionados, es que la verdad de los militares víctimas y sus familias fue muy poca. Quedamos con expectativas que no fueron cumplidas y simplemente nos utilizaron para que los militares estuviéramos en algunos renglones, en algunas recomendaciones, y votamos toda nuestra confianza para que en la Jurisdicción Especial para la Paz se hiciera justicia, se contara la verdad y que hubiera responsabilidad por parte de los que están en este momento como máximos responsables. Lo único que yo le digo a los colombianos, ¿ustedes creen justo que nuestros militares y nuestros policías que han sido víctimas y que estos efectos han llegado a sus familias, tienen derecho a decirles que no van a ser acreditados? Esa es una de las grandes preguntas. Y la segunda, ¿cómo es posible que le mandemos un mensaje de la JEA Colombia diciendo que en Colombia están permitidas las minas antipersonales? Unas minas antipersonales que, como lo decía el doctor Elvis, están prohibidas por el DIH, que en la Convención de Ottawa es literal, que dice la prohibición, el manejo. Y estas minas, Camilo, te doy un detalle, no discriminan a un civil, a un niño, a un campesino, a los animales, hacen efectos dañinos a la naturaleza y que a un militar le causan un daño irreparable. Entonces yo Un creo que militar y su familia. Un y yo militar y su creo que familia. el daño irreparable que le hace a la víctima directa y a las familias, que son esas víctimas indirectas, y yo no diría que tan indirectas, que son las que más sufren Directa. lo que le Ujú. pasa a su hijo, a su esposo o a su hermano, es que en Colombia estamos normalizando todo y esto que está ocurriendo no ha parado. Las minas en Colombia siguen y han aumentado y esas cifras las pueden dar la comisión, en el comisionado de la paz porque él ha dado varias alertas que en Colombia se ha agudizado el conflicto armado y que la utilización de minas es más grande. Entonces, hay más víctimas, hay más militares víctimas, también hay muchos civiles víctimas, y yo creo que aquí lo que está dando la JEP es un mensaje a Colombia para darle un mensaje a los grupos armados, sigan utilizando minas y sigan dejando víctimas. Bueno, estamos llegando al fin de este live. De antemano agradecerle al doctor Elvis y a Nelson, que estuvieron aquí
dispuestos a este live y contaron esas historias, que nos dieron esas explicaciones. Y quiero hacer un paréntesis, y es que para todo esto que estamos, entre comillas, si se puede decir de alguna manera, sufriendo, para eso está la Corporación Mil Víctimas, para representar a estas víctimas, para estar con nuestros policías, con nuestros militares que fueron víctimas del conflicto armado en Colombia. Para eso están. Entonces, si usted, televidente, seguidor, cibernauta que nos está viendo en este momento, si ve que esta información, si ve que este live le puede servir a alguien que usted conozca, por favor envíeselo y que se comunique con nosotros por nuestros canales de atención, que pueden ser las redes sociales o nuestra página web. Entonces, Nelson, muy buena tarde, muy buena noche. Lo mismo al doctor Elvis. Muchas gracias por su tiempo. Espero verlos en otra ocasión para hablar de otros temas para que la apelación llegue a un buen resultado para usted, Nelson. Entonces, un abrazo para todos y muchas gracias.